Buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo ¿Qué tal estás? estás, querida amiga? ¿Qué te cuentas? Pues estoy muy bien. Me Estoy alegro. bien, muy contenta de charlar contigo en este nuevo formato. Eso es. Queda tanto por decir, ¿verdad? Siempre queda por decir, ¿eh? Siempre se puede profundizar, indagar más, analizar, discernir, que el discernimiento es una preciosa función de la mente que tenemos que aprender a utilizar igual que un cirujano utiliza con toda destreza el bisturí. Totalmente. Y así que te agradezco profundamente esta nueva charla juntos. Y creo que el tema está claro, ¿no? Sí, ya es nuestra tercera charla. Ya Las sí. dos anteriores que están colgadas en YouTube y en mis redes y supongo que en las tuyas, que han tenido muy buena acogida y que eran presenciales, y ahora estamos haciendo este experimento de encontrarnos por Zoom, que es otra manera de seguir adentrándonos en lo que llamaríamos los pliegues del alma humana. Y además en este nuevo formato de cerca pero lejos, ¿no? Porque estamos conectados por Zoom, estamos físicamente no muy lejos y conectados de otra manera diferente, pero también interesante, ¿no? Y el tema de la charla de hoy empieza con un título que me parece, no me puede gustar más, que tú me has propuesto, que es el de la lucidez y la compasión. Sí, dos temas que van muy unidos, aunque a veces lucidez la entendemos más como una actitud o un estado mental cerebral y la compasión como más cerca del sistema emocional, del corazón, pero en realidad se corresponden. Fíjate que se viene utilizando desde antaño un símil muy antiguo y es el del ave. Para que un ave pueda remontar el vuelo, necesita tener bien y utilizar las dos alas. Un ala sería la mente, el otro ala sería el corazón. Mente, corazón deben cabalgar armónicamente, deben fluir de una manera acorde. Tenemos por un lado que ir poco a poco poniendo los medios para cultivar, desarrollar, desplegar la lucidez, que la palabra lo dice, aquello que ilumina un entendimiento correcto, pero por otro lado, nunca debemos descartar ni dejar atrás lo que es la compasión, el amor, la benevolencia, la indulgencia, porque en realidad si un ser humano, tú lo sabes muy bien, solo triunfa con la mente, es un fracasado. El verdadero triunfo en esta vida no es con el cerebro, es con el corazón y el desarrollo y cultivo metódico de la verdadera compasión, que ahora, ¿verdad? Hablaremos de qué es la verdadera compasión. Sin duda, además tengo muchas ganas de escuchar qué es para ti la verdadera compasión, pero antes mientras te estaba escuchando, estaba pensando, me apetece preguntarle qué cuenta el corazón, Ramiro, ¿Qué, por qué existen estas dos alas diferenciales y el mundo emocional, ¿qué función tiene? ¿Qué nos cuenta? ¿Y Al por qué final, está? querida amiga, las dos funciones se tienen que unificar. Son como dos caminos que al final desembocan en una sola senda, que es la senda de la sabiduría. La verdadera sabiduría no es conocimiento, no es datos, no es acumulación de información. La verdadera sabiduría siempre tiene que comportar la emoción, el sentimiento, la compasión y, en suma, el amor. No hay sabiduría si no hay compasión, si no hay benevolencia, si no hay amor, si no hay ternura, si no hay entrega a los demás. Por eso es tan importante que, por un lado, cultivemos una mente clara, una mente serena,
una mente lúcida, porque ella misma nos hará comprender que sin amor y sin compasión no hay nada. Cuando hay lucidez, de manera absoluta, surge en nosotros un entendimiento claro que nos conduce a la compasión. Cuando no hay lucidez, ¿qué hay? Ofuscación, ego, narcisismo, egoísmo que nos impide ver las necesidades de los demás y por tanto ya no podemos atenderlas. La cuestión, ahora hablaremos de ello, es cómo vamos a ganar en lucidez, esa lucidez que nos va a llevar a la verdadera compasión. Yo te adelantaría que hay dos tipos de compasión: la compasión pasiva, que no es tal, y la compasión activa, que te pone en marcha para aliviar el sufrimiento de los demás, porque lo que no debemos nunca pasar por alto es que en la raíz de todo está el sufrimiento. Tú que eres experta en compasión, que tienes un máster de compasión, sabes que en la raíz de todo está el sufrimiento. Es que sí, claro, nadie sufriera, pues indudablemente no habría surgido ese sentimiento entrañable que es la compasión, e incluso todas las técnicas de autorrealización, no solo en Oriente, sino también en Occidente, se basan en cómo aliviar el sufrimiento. Ese sufrimiento que unas veces es inherente a la vida y que es inevitable, pero que otras veces nace de la mente ofuscada, de la mente confusa, de la mente egocéntrica. En la raíz de todo el sufrimiento, si lo analizamos, te darás cuenta de que todo lo que hacemos en esta vida es para ser más felices, y la felicidad la entendemos como el otro lado del sufrimiento, aunque podríamos decir cuánto sufrimos por no querer sufrir y cuán más desgraciados somos por apegarnos a aquello que sentimos que nos reporta felicidad. Wow, es que has sacado tantos temas tan importantes que no sé por dónde No, empezar. iremos como hemos hecho en los dos encuentros anteriores, fluyendo. Pero quiero sí sacar el sufrimiento, porque fíjate, toda nuestra vida la organizamos para no sufrir y para deleitarnos o gozar. Pero no sabemos, si te das cuenta, ni relacionarnos con el sufrimiento ni con el placer. Cuando sufrimos, en lugar de la aceptación consciente del sufrimiento inevitable, ¿qué hacemos? Empezamos a crear aversión, rechazo, con lo cual añadimos sufrimiento al sufrimiento. Pero cuando gozamos o nos deleitamos, nuestra actitud es incluso más torpe. Nos aferramos, nos apegamos, y entonces ya empezamos también a generar un tipo, aunque sea muy sutil y tarde, manifestarse de sufrimiento. ¿Cómo tendríamos que encarar el placer y el dolor, que son las dos caras de la misma moneda? Pues cuando llega el placer, lo disfruto sin apego y sabiendo beneficiarme a mí y beneficiar a los demás. Cuando llega el dolor inevitable, lo asumo sin añadir sufrimiento al sufrimiento, pero no cabe duda de que si nuestra mente es más lúcida, más serena, más equilibrada, estaremos en mejor capacidad o disponibilidad tanto para afrontar el sufrimiento como el deleite o el placer. Pero los dos al final son grandes impostores, porque a menudo uno da paso al otro y así sucesivamente. ¿Y es evitable el sufrimiento, Ramiro? Hay un tipo de sufrimiento que no es evitable. Le llamamos precisamente en la psicología oriental el sufrimiento inevitable, que alcanza a todos los seres sintientes.
Este sufrimiento es la separación de seres queridos, la enfermedad, la vejez, la muerte, tener que soportar a personas indeseables que nos hacen daño. Ese sufrimiento está ahí. Lo sufre desde una cobaya a un elefante a un ser humano. Es sufrimiento universal. Y si realmente captáramos esa masa de sufrimiento enorme, de manera automática nos volveríamos compasivos, porque nos daríamos cuenta cuánto sufrimiento hay inherente a la vida, y bastante sufrimiento hay como para que encima nosotros, con nuestra torpeza mental, con nuestra mente necia y egocéntrica, estemos añadiendo sufrimiento al sufrimiento. Pero además, aparte de ese sufrimiento inevitable, lo más grave está el sufrimiento que surge de la mente discapacitada, neurótica, oscura, necia, lo que se llama la ignorancia básica de la mente o mente neurasténica, esa mente que en lugar de evitar el sufrimiento lo genera, que en lugar de crear espacios de paz y armonía, crea espacios de conflicto, fricción y guerra. Esa mente torpe, esa mente absolutamente neurótica, enferma, que está en la mayoría de los seres humanos en principio, que está cerrada por eso la mayoría de las veces a la compasión. Pero luego, fíjate, Laura, viene el más terrible de los sufrimientos, el que por culpa de esa mente ciega, de esa mente neurótica, estamos causando a los demás seres, a las demás criaturas humanas o animales. Eso es imperdonable, eso es inexcusable, que hemos teñido el planeta de sangre, de horrores, de errores, de malestar y de desdicha. Por eso a veces digo, aunque suene duro, que el ser humano es prescindible. El planeta, los animales, la naturaleza son imprescindibles. El ser humano, tal como es tal como se manifiesta, realmente prescindible. Y hay un tema que últimamente resuena muchísimo en mí, que siento que tiene mucho que ver con lo que estás hablando, y es la incapacidad del ser humano de ver con claridad qué es importante, qué no, dónde hay que poner esfuerzo y dónde no hay que desgastarse. Y también de un poco de abrirnos a realmente qué es lo que merece la pena realmente en esta vida, ¿no? No sé si me explico con claridad. Sí, te Hay explicas demasiado muy bien, ruido sí. y eso nos causa lo que tú dices, considero mucho sufrimiento interno y sobre todo mucho sufrimiento alrededor. Te Nos... expresas muy bien. Tenemos que aprender a utilizar el discernimiento, la capacidad de ver con claridad, con profundidad, para luego optar o dejar de optar, que es otra opción. El no hacer, tanto es una opción hacer como muchas veces es mejor abstenerse de hacer si lo que vamos a hacer es provocar precisamente malestar, desorden y sufrimiento. Si la mente es más lúcida, está más capacitada para discernir. Si la mente está embotada, si la conciencia está empañada, si nos encontramos en un estado mental de desorden y de desequilibrio, no seremos capaces de ver con claridad y nuestras acciones no serán, por tanto, las adecuadas. Todos nosotros podemos cultivar una mente clara. Para eso surgió la meditación, las técnicas de introspección, las técnicas de concentración, visualización y tantas otras. Tienen un objetivo claro, y es ir poco a poco logrando una mente calma, una mente ecuánime, una mente sosegada, equilibrada,
desde la cual sea más fácil ver las cosas como son para proceder en consecuencia. Pero claro, de la ofuscación solo nace ofuscación, y estamos comprobando que van pasando los milenios y que el ser humano sigue estando igualmente ofuscado y sigue causando mucho sufrimiento a sí mismo y, por supuesto, a las otras criaturas. Eso es inexcusable. Tiene que llegar un momento en el que nos demos cuenta de que aquí algo está funcionando muy mal, y como funciona mal aquí, no deja que la preciosa energía del corazón, del amor, de la cordialidad surja. La tenemos totalmente bloqueada. Tenemos que esclarecer y abrir la mente y darnos cuenta, pero cuenta cabal, profunda, yo diría que visceral, de que no hay nada tan importante como el amor, y que todos estamos o deberíamos estar en el camino de la vida para ayudarnos los unos a los otros. Y ahora me gustaría que llegáramos ahí, pero antes quería preguntarte, ¿por qué crees tú que existe esta tendencia humana a la ofuscación? ¿De dónde Porque surge este tema? qué gran pregunta, acabas de hacer una pregunta clave, medular. La mente humana no está lo suficientemente esclarecida, equilibrada, desarrollada. Nuestra conciencia no es una conciencia despierta y lúcida, es una conciencia crepuscular, es una conciencia muy mecánica. En realidad, vivimos, sentimos, nos comportamos como máquinas. Las máquinas son ciegas, las máquinas no tienen amor. Las máquinas, si siguen siendo máquinas indefinidamente, nunca de ellas brotará algo realmente humano. Tenemos que humanizarnos y tenemos que entender con mucha humildad que somos primates, como el chimpancé, el gorila, pero que estamos en detrimento de ellos porque ellos son más naturales, más bondadosos, más espontáneos, porque siguen las leyes del grupo. Nosotros, en cierto modo, nos hemos independizado de esas leyes, pero muchas veces para mal, muchas veces para volvernos contra ellas y dañar a nuestro propio entorno, a nuestra gente, a nuestro planeta. ¿Por qué tener ese orgullo desmesurado, enfermizo, de creer que somos los reyes de la creación? Pero hay que empezar por destruir totalmente, dinamitar ese concepto ridículo y egocéntrico. Y también hay que asumir que nuestra mente está a medio camino. Es una mente mediocre. Mediocre quiere decir a medio camino. No es una mente completa, sana, equilibrada. Si fuera una mente equilibrada, no haríamos las barbaridades y atrocidades que estamos haciendo a cada momento. En suma, nuestra mente es una mente discapacitada. Es una mente, hay que decirlo sin ambajes, enferma. Pero todavía podemos tratar de recuperar y sanear nuestra mente. La propia palabra meditación viene de la misma raíz latina que médico, medicamento, medicina. Es una meditación que llevamos a cabo, una medicina que tomamos para sanear y curar la mente. Si la mente del ser humano no cambia, que es lo que urge, veremos, quien lo pueda ver, que dentro de miles y miles y miles de años todo sigue siendo igual, que no ha cambiado nada, porque la sociedad como tal no cambia, tiene que cambiar el ser humano, y el ser humano es el que poco a poco puede ir logrando que la sociedad cambie, porque la mente es la sociedad es la mente. Pero si la mente no se esclarece y si el corazón no se vuelve tierno, ¿qué vamos a hacer? Seguir siempre igual, confiando en políticos que no merecen la menor confianza, sirviéndonos de profetas
de todo tipo de religiones, de cultos, de filosofías que no han cambiado absolutamente nada, porque al final, insisto, si la mente no cambia, que es lo que urge, nada va a cambiar. Qué potente, Ramiro, porque siento que en cierta medida hemos jugado a ser dioses, nos hemos creído dioses y nos hemos desconectado de nuestra real naturaleza como seres humanos, ¿no? No sé si esto tiene Ciertamente, sentido para ti. ciertamente hemos desandado camino. En lugar de seguir un camino hacia la evolución consciente real, estamos desandando camino. Es como cuando la gente decía, y yo me reía de una manera indulgente de ello, que con el COVID iba a haber un cambio de conciencia, la gente iba a cambiar, ha cambiado para mal. Ahora es aquello de a vivir que son 2 días, a de nuevo entrar en el largo desenfreno de los sentidos sin ocuparme para nada de los demás. No, no hay cambio. Si no hay un cambio real de todos los engramas cerebrales, de nuestras estructuras mentales, es decir, si no conquistamos una mente totalmente diferente a la que tenemos, una mente clara, una mente equilibrada, una mente contenta interiormente, una mente armónica, una mente realmente empática, que se pueda poner en el lugar de las otras criaturas, sea la otra criatura un hámster, o sea un rinoceronte, o sea un ser humano. Y si no se produce ese cambio mental, esa mutación psíquica, ese real desarrollo de la conciencia, si tú y yo estuviéramos viviendo después de 1000 años, Dios no lo quiera, pues seguiríamos hablando de lo mismo, de que no hay cambio, de que el planeta sigue siendo un desastre, de que por todos lados lo vapuleamos, de que maltratamos enormemente a los seres sintientes, porque, Laura, ¿cómo es posible que en los tiempos que corren pueda seguir alentándose las corridas de toros, que es la salvajada más terrible? ¿Cómo se puede seguir alentando a individuos que son asesinos de animales solo por lucrarse y por divertir a los demás? ¿O cómo seguir alentando la caza despiadada, etcétera? Pues simplemente porque al ser humano no le interesa nada que no sea el mismo mientras no sea capaz de saltar fuera de la sombra de su propio ego. Por eso tú, que llevas tantos años estudiando los mecanismos de la compasión, tienes que indagar ahí que mientras los velos oscuros, distorsionantes del ego permanezcan, podremos estar hablando de compasión, de ternura, de indulgencia, pero la mayoría de las personas le darán la espalda a esos bellos sentimientos que son los únicos que nos podrían dignificar como seres humanos. Mm. Y sí, totalmente. Y yo siento, no sé cómo lo ves tú, que el primer freno para eso es nuestra falta de humildad. Nos cuesta reconocer esta mente falible y que debe ser desarrollada, pero no con conocimientos. Es decir, no solo está ese desarrollo mental. ¿Qué opinas tú sobre esto? Hemos comprobado que la acumulación de datos, la información, los conocimientos ordinarios no cambian nada, al revés, nos hacen muchas veces más egoístas, más crueles, más insolidarios. Lo que verdaderamente puede cambiar es un golpe de luz, un entendimiento correcto que nos haga ver lo que estamos haciendo de terrible con los animales, los seres humanos, el planeta. Un golpe de luz, un entendimiento penetrante y correcto que mute, que cambie toda nuestra forma de ver, de ser, de sentir. Si no se produce un día esa mutación, es muy difícil que nada cambie, porque todo está escrito
todo está dicho, pero nada está hecho. ¿De qué sirven las religiones? ¿De qué sirven las filosofías? ¿De qué sirven las psicoterapias, las terapias? ¿De qué sirve todo ello si realmente no hay un cambio profundo en el ser humano? Claro, es mejor lauda que esté habiendo un cambio individual a que no haya nada, ni siquiera individuos, como decía Buda. Tú eres tu propio refugio. ¿Qué otro refugio puede haber? Más vale encontrar refugio en uno mismo y mejorar la calidad de consciencia. Pero tiene que haber un cambio infinitamente más hondo, un cambio que realmente empiece a transmutar al ser humano, porque el ser humano, como ha demostrado, es un ente fallido, es un intento totalmente fallido. Todo es hablar, todo es conjeturar, todas las políticas fallan, vamos, estrepitosamente, que da igual si son de un lado que de otro, son igualmente no creíbles y vacías e inútiles. Es que el que tiene que ir cambiando es el ser humano. Si el ser humano cambia, cambiarán los modelos de educación. Si el ser humano cambia, cambiarán los modelos sociales, cambiarán los patrones familiares, etc. Si no hay un cambio, no va a haber nunca nada más que palabras y palabras y palabras. Mm. Y justo leía el otro día un artículo que hablaba de que éramos una plaga, que el ser humano ya era considerada plaga. Y cómo, quiero preguntarte, continuando con esto que estás diciendo ahora, ¿cómo se puede producir este cambio Este en el ser cambio humano? tiene que empezar, claro, porque determinadas personas comienzan a darse cuenta cabal y conmovedora de que esto no funciona y de que así nunca vamos a salir del sufrimiento, que si toda la felicidad la ponemos en la diversión, el entretenimiento, la distracción, lo banal, lo superficial, nunca vamos a salir del verdadero sufrimiento, porque todo eso son vías de escape. No olvidemos que eso no son caminos directos hacia la dicha, hacia lo que llamamos en el yoga vilasa vivarta, la dicha del alma, o lo que llamamos santosa, el contento interior, no el contento que viene de afuera, el contento que surge en mi propia fuente de dicha, de serenidad y de compasión. Y si no somos capaces de obtener ese entendimiento más profundo que Buda llamaba vipassana, que Patanjali llamaba la visión clara, que los grandes místicos, tanto de Oriente como de Occidente, descubrieron, si no somos capaces, nunca va a haber ese cambio real. Vamos a seguir todos en el mismo bucle, en el mismo engrama cerebral de torpeza, de ofuscación, de confusión, que no somos capaces de salir de ese atolladero, porque la ciencia también demuestra una y otra vez que tampoco nos saca de ese atolladero. Por eso hay que dar la bienvenida a la ciencia libre pensadora, a los científicos con una mente amplia, ancha, pero la ciencia dogmática, la ciencia totalmente materialista, ese es otro fracaso y otro escape. Si tuviéramos la capacidad de ver con claridad y con lucidez, ¿qué veríamos? Lo primero que veríamos, si hubiera ese entendimiento tan esclarecedor, lo primero que veríamos es que la ola se cree que es independiente del océano. Hasta ahí llega su torpeza y su confusión. Y la ola surge, vive, se disuelve en el océano, o sea, forma parte del océano. Lo primero que veríamos es que todos formamos parte de todo, nos guste o no, aunque los narcisistas quieran dar la espalda constantemente a los demás. Y al darnos cuenta cierta, celular, visceral, de que todos somos parte de todo,
estaríamos en una actitud de entrega real y nos daríamos cuenta de que al herirte me hiero y que cada vez que herimos, aunque sea una brizna de hierba, nos estamos también hiriendo a nosotros mismos. Nos daríamos asimismo cuenta de que no hay otra cosa que el amor, de que en verdad al final esta vida que es 2, 3 momentos de confusión y se acabó. Todos siempre amenazados de enfermedad, vejez, muerte, separación de seres amados y tener que soportar a personas oscuras, siniestras, indeseables. Y pasamos por la vida, transitamos por ella sin darnos cuenta de que todo acaba, de que todo surge y se desvanece y que en este breve espacio de tiempo que llamamos vida, lo que realmente habría que hacer es amar y armonizar con los coincidentes vitales, con todas aquellas personas y criaturas con las que vamos tratando y nos vamos relacionando. También veríamos que la muerte no es solo para los demás, la muerte es para cada uno de nosotros. Y si uno realmente tuviera conciencia de que en cualquier instante podemos morir, ya no habría lugar para la mezquindad, la ruindad, la torpeza, la miseria psicológica, que es la peor de las miserias. Y veríamos muchas más cosas, cosas que desde nuestro estrecho punto de vista no somos capaces de ver y por eso no cambiamos, pero nos daríamos cuenta que incluso los conceptos del todo, la nada, el todo, son complementarios, que todo está regido por dualidades, pero que tenemos que dar el gran salto para ir a la unidad, más allá de las aparentes dualidades. Sería otra manera de ser, de sentir, de percibir, de relacionarnos, que claro, estamos lamentablemente muy distantes de ella, aunque para ser optimista siempre me gusta decir, vamos a ir aunque no lleguemos. Absolutamente, es como por fin estando conectados con nuestra verdadera naturaleza, ¿no? El otro día, Ramiro, me acordé de ti, porque, bueno, me acuerdo muchas veces de ti, Muchas pero gracias, muchas gracias. a ti, pero iba andando por la calle con mi hija por el centro de Madrid y de repente pasaba una chica y parecía que estaba llorando y parecía que estaba sudando mucho, parecía muy alterada y de repente me giré y se desplomó en un ataque de ansiedad. Y te lo cuento, tú ya sabes por qué te lo cuento, porque hemos hablado mucho de esto, ¿no? Tú y yo de asistir a personas cuando tienen un ataque de ansiedad, pero lo increíble fue que supe lo que hacer. Exacto. Supe lo que hacer porque no lo pensé, me dejé sentir y Claro. afortunadamente funcionó. Pude asistirla y pude ayudarla. Y eso, pues además hizo en mí sentirme con el corazón lleno y pleno, ¿no? De amor y de... Tenemos que aprender a escucharnos a nosotros, a escuchar a los demás. Pero el ego es una coraza, es una terrible armadura que nos impide ver y nos impide sentir y nos impide realmente empatizar, que es ponernos en el lugar de los demás. Pero cuando uno se deja fluir por el sentimiento genuino, como sucedió en este acontecimiento que me estás contando, entonces nos damos cuenta de que hay en nosotros fuerzas internas muy poderosas que están más allá de la mente calculadora, de la mente acumuladora, de la mente obsesiva y compulsiva, fuerzas preciosas que nos inducen a conectar realmente con los otros seres sintientes y entonces es cuando puede surgir la genuina compasión, porque la compasión no es un acto,
de voluntad. Voy a ser compasivo, ¿no? Esto es como si mides 1 metro y dices voy a medir 2 metros, no. La verdadera compasión fluye cuando de repente las corazas, las armaduras en nosotros caen, se derrumban, el ego alcanza su pureza original, se funde con el ser y entonces sentimos que todos formamos parte de todo y todo forma parte de nosotros. Pero claro, eso como una idea filosófica no ayuda para nada. Por eso se ha dicho que el problema de la filosofía occidental y oriental es que le falta el método. Una filosofía sin método no es nada. La grandeza del yoga es que no es una filosofía, es una psicología de transformación donde sobre todo hay método, método, método. No pertenece a un culto, ni a una religión, ni a una ideología. Es método para ir consiguiendo que nuestra mente ofuscada finalmente alcance una dimensión de claridad y de cordura. Y si hay claridad, de manera espontánea surge lo que te surgió a ti el otro día, que es no solo compasión, sino compasión activa. El decir esto me da pena, eso es un escape, eso es hasta absurdo. No, si algo realmente te da pena, trata de aliviar ese sufrimiento y algo más esencial, que eso sí estaría en todos nosotros, en las posibilidades de todos nosotros. Si a ninguno de nosotros nos gusta que nos causen sufrimiento, vamos a evitar causar sufrimiento a los demás seres y a las demás criaturas. ¿Y cómo? ¿Cómo puede la gente entrenarse o qué puede hacer para ser más compasiva? Sí, de momento recurrir un poco a la reflexión consciente y darnos cuenta de que somos finitos, de que todo es transitorio, impermanente, pasajero. Y si tuviéramos real conciencia de nuestra finitud como seres humanos, si nos diéramos cuenta que esta carcasa la vamos a tener que abandonar y muchas veces antes de lo que pudiéramos pensar o creer, si tuviéramos plena conciencia de que todos estamos en la larga marcha de la autorrealización, entonces surgiría en nosotros un nuevo sentimiento que hasta ahora solo asoma un poquito la cabeza, que es el sentimiento de la ternura, de la indulgencia, de la compasión. Y también es muy importante que para desarrollar compasión tratemos de conectar con el dolor real de las otras criaturas, no como una idea, eso no sirve de nada, pero ponte por un momento en el lugar, como decía antes, de un toro. Imagina un toro lo que está sufriendo y cómo llora y que tiene familia y que tiene los mismos deseos de dicha que nosotros y que igual que nosotros no quiere sufrir. Si alguien se pusiera en el lugar realmente de un toro, no podría nunca haber corridas de toros, o si nos pusiéramos en el lugar de un cochinillo, ¿cómo íbamos a poder alegremente estar despedazando el cuerpecito cocinado, asado de un cochinillo? Es que yo no puedo a veces entender cómo el ser humano sigue siendo tan torpe y tan egoísta. Por eso cuando le preguntaron al gran sabio yogi Ramana Maharshi, ¿qué hay que hacer? Dijo 2 cosas. Una, abandonar el ego, y otra, salir de la necedad y de la estupidez de la mente. Pero recuerdo que hace años un alumno que luego se hizo un gran amigo mío, en el coloquio que celebramos siempre al acabar las clases de meditación, que llevamos 52 años haciéndolo, en este coloquio, este amigo dijo: Ramiro, ahora me encuentro en una encrucijada, y es,
si sigo resignándome de por vida a mi imbecilidad o la cambio. Todos deberíamos cuestionarnos. ¿Quiero seguir siendo un humano que no soy humano? ¿Quiero seguir siendo una máquina torpe y destructiva? ¿Quiero seguir siendo una mala copia de mí mismo o quiero cambiar, humanizarme y mejorar? No estamos hablando ahora de filosofía, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de ningún culto, da igual si eres teísta o ateo, da igual si profesas o no una religión, pero lo cierto es que somos seres humanos que podemos evolucionar. Pero ¿qué sucede? Que todo lo que vemos es involución en lugar de evolución. Porque, volviendo a esto que estamos hablando sobre realmente nuestra naturaleza como seres humanos, tiene que ver con el amor y la compasión y nuestra realización. Tenemos una simiente, me gusta llamarle la simiente de iluminación. Si esa simiente se cultiva, se riega, se alimenta, se va desplegando y nos va esclareciendo y humanizando. Pero si esa simiente no le haces el menor caso, pues la simiente de iluminación al final se seca. El ser humano tiene una gran desventaja, que es un ser humano, por tanto destructivo y autodestructivo, pero tiene una gran ventaja, que puede salir de ese engrama cerebral, que puede salir de ese bucle, de ese atolladero, que puede hacerse a sí mismo, que uno no tiene que decir con resignación fatalista, uno es como es, no. Si uno es como es, usted sigue siendo un estúpido y cruel y malvado. No, uno es como también quiere ser, como también se propone ser. Y para eso tenemos todas las enseñanzas sublimes de los místicos, que tendríamos que volver a ellos, y de los sabios desde Pitágoras, Buda, Jesús, Lao Tse y tantos otros. Y tenemos los métodos específicos, porque ese legado, esa herencia espiritual, está ahí por fortuna. Es como un mapa al que podemos recurrir. Ahora bien, si uno se encoge de hombros y dice uno es como es, entonces siga usted en su grado de supina imbecilidad, destruyendo todo lo que va encontrando a su paso. Porque otra duda que tengo, Ramiro, ¿se puede ser compasivo sin ser compasivo con uno mismo? Porque siento que muchas veces los seres humanos tenemos mucha dificultad con ser autocompasivos o compasivos con Sí, nosotros. ¿Qué opinas? mira, en las clases de yoga, en meditación, siempre me gusta recordar que así como somos, así nos relacionamos. Si una persona está llena de autodefensas, de bloqueos, de miedos, de inseguridad o de odio o rabia o celos o suspicacia o susceptibilidad, si una persona está siempre en ese estado de estrés psíquico, temiendo a los demás, esta persona no se abre, no se manifiesta. Puede tener un gran tesoro espiritual o emocional dentro de ella, pero no es capaz de brindarlo y de compartirlo con los demás. Creo que es importante ir también superando nuestros traumas, nuestros complejos, nuestros agujeros psíquicos y lo que vengo a llamar los digamos, las grietas o los destructores del alma, que son muchos estados emocionales negativos que nos alteran y que rompen la buena relación con las otras criaturas. Asimismo, en este trabajo interior tenemos que ir superando, claro, pues viejos patrones, todo tipo de ideas preconcebidas, de juicios,
de prejuicios. Por eso es tan importante utilizar técnicas de limpieza. Igual que hay que higienizar y limpiar el cuerpo diariamente, y para eso lo bañamos, lo duchamos, tenemos que también limpiar la mente. La mente está llena de polución, la mente está llena de estigmas, de traumas, de frustraciones amargas. Todo eso nos impide también muchas veces abrirnos. Y luego, claro, la sociedad, como decía Emerson, y recordaba siempre mi hermano Miguel Ángel en el programa de radio que hicimos durante 50 años de estos temas, pues la sociedad confabula contra el individuo. Claro, es muy difícil despertar cuando estamos inmersos en un dormitorio donde todos están roncando, porque despiertas un poco y casi te vuelves a dormir. Si a todo ello consideramos que los políticos, salvo raras excepciones, no son gente de fiar, hay que ponerlos siempre bajo sospecha, como decía Krishnamurti con su enorme lucidez mental, pues nos damos cuenta de que ellos no van a hacer realmente nada por sanear y por mejorar esta sociedad. Lo que se quiere es alimentar el borreguismo, el instinto de borrego. He aquí por qué, Laura, desde tiempos inmemoriales se ha perseguido a los místicos. Los místicos han sido las mentes más brillantes y los corazones más puros. Eso no le interesa a un sistema putrescible, a un sistema que no quiere la verdadera libertad del individuo y que da igual si es un sistema basado en un salvaje y atroz capitalismo o si es un sistema basado en otro salvaje y atroz comunismo. Es que da igual, los extremos son todos altamente peligrosos. Lo que hace falta es el camino de la razón y de la compasión. Cuando Buda iba a morir le preguntaron, Señor, y al final, ¿qué es lo importante? Y Buda dijo, mente clara, corazón tierno. Y deberíamos convertir en un mantra mente clara, corazón tierno, y deberíamos incluso colocar en nuestro dormitorio un póster que pusiera mente clara, corazón tierno, para que por lo menos nos sirviera de reconfortante y útil recordatorio. Absolutamente. Y yo siento que está esa semilla, es decir, realmente esta es la que soy, con mis claros y mis oscuros, que puedo decidir qué semillas siembro y qué semillas cultivo. Y, y yo lo puedo confirmar como una certeza porque lo he vivido en mi propia piel. Eso que cultivo, eso se va a ir desarrollando. Pero por otro lado, para mí hay algo clave en la autocompasión, no sé si lo compartes, Ramiro, que es el aceptarme falible, el aceptarme tal y como soy y que seguiré equivocándome, seguirán surgiendo mis pequeños demonios, pero quizás puedo hacerlo diferente y eso para mí tiene mucho que ver con la autocompasión. ¿Qué opinas tú? Hay que utilizar sabiamente la caridad por uno mismo y la caridad por los demás. Y Buda decía, hay que saber conciliar el beneficio hacia uno con el beneficio a los demás. Hay que cuidarse a uno mismo y cuidar a los demás. Eso es indiscutible. Si tú te odias, te detestas, te llevas fatal contigo mismo, va a ser muy difícil que te puedas llevar bien con los demás. Si dentro de ti has hecho la armonía, la paz interior, podrás cultivar todo ello y también compartirlo con los demás. Pero tenemos que entender bien la compasión hacia uno mismo y no caer, como tú sabes, en estados neuróticos de autocompasión, de victimismo, porque eso es volver a hacerle el juego a nuestro ego perverso. Me compadezco, pero desde el amor también a los demás. Me compadezco de mí, pero
sabiendo que formo parte de la totalidad y que al quererme a mí mismo estoy también queriendo a los demás. De nada sirve no aceptarse o odiarse o detestarse o perderse, extraviarse en inútiles sentimientos de culpa. Pero hay un ejercicio que todos deberíamos hacer y que es muy difícil. Le llamo el desenmascaramiento doloroso. Aprender a desenmascararnos ante nosotros, vernos como somos. Cuando te ves, te das cuenta de cómo eres, te abrazas incluso, te aceptas. Pero aquello que te hace daño a ti, que hace daño a los demás, en lugar de acarrearlo, lo que haces es tratar de cambiarlo. Cuando ves en ti espinas venenosas que te envenenan a ti, que envenenan a los demás, sean celos, odio, envidia, lo que sea, no las asumes y las soportas, no. Tratas de modificarlas y de cambiarlas y tratas de ir poco a poco suplantando, sustituyendo los pensamientos nocivos por pensamientos constructivos, las tendencias mentales y emocionales venenosas por tendencias mentales y emocionales amorosas, y así sucesivamente. Tenemos que convertirnos también en los arquitectos de nosotros mismos, ser constructores de nuestro mundo interior, porque muchas personas quieren cambiar, pero no hacen nada para cambiar, creen que el cambio es gratuito o que milagrosamente alguien, un psicoterapeuta o un guía, un gurú, les va a cambiar en un fin de semana. Eso es una idea totalmente también de nuevo narcisista y falta de esa humildad a la que tú apuntabas. Absolutamente. Y además, volviendo al tema de la lucidez, siento que hay tanto miedo de muchos seres humanos a poder ver con claridad lo que realmente son, cómo funciona su mente, cuáles son sus dinámicas y cómo se tratan realmente a ellos mismos, porque yo siento que la gente se trata con muchísima dureza, sin ser conscientes de ellos. Y además, muchas veces van por la vida como intentando disimularlo. No voy a mostrar este lado oscuro y voy a intentar fingir que soy perfecto, que soy perfecta, que soy buenísima. Y eh, eso causa, siento, tanto sufrimiento y es tan agotador. Claro, porque eso es precisamente el ego. Exacto. Mantengo el ego, pero estoy dañando mi núcleo más profundo. El ser de mi ser lo estoy dañando, mi esencia ontológica. Tanto trato de apoyar el ego que me pierdo a mí mismo de alguna manera. Y por otro lado, también es que esta sociedad nos lleva constantemente a cultivar la imagen y la autoimagen. Y en todo trabajo serio psicológico, en todo trabajo espiritual riguroso, hay que superar no solo la imagen, hay algo mucho más difícil, la autoimagen, porque todavía soporto que los demás no me vean como yo quiero que me vean, pero ya lo que no puedo soportar es verme a mí mismo como yo no quiero verme. Y ese acto de valentía, de intrepidez, es necesario el desenmascaramiento, insisto, doloroso, para verme como soy. Si una persona no se da cuenta de que está enferma, nunca va a curar su enfermedad. Pues tenemos que darnos cuenta de que en nosotros hay muchas luces, muchas sombras, hay un lado muy ruin, hay un lado mezquino, hay que verlo, pero no para odiarnos, así no adelantamos nada, sino para caritativamente ir poco a poco corrigiendo ese lado neurótico, neurasténico de nosotros y que pueda aflorar nuestro lado más hermoso y más lúcido. En la más remota antigüedad, los sabios en Oriente siempre nos hablaban de los impedimentos de la mente. La mente es un gran obstáculo. Muchas veces convertimos la mente en un infierno para nosotros y para los demás. Y hay que aprender a sanear
y equilibrar la mente, pero lamentablemente, como digo en mis memorias, el viaje de mi vida, no nos han enseñado nada útil en este sentido. No te han enseñado ni a ti, ni a mí, ni creo que a nadie, métodos, actitudes, enseñanzas para poder conocernos, para poder realizarnos, para poder sacar lo mejor y no lo más instintual, lo más primitivo de nosotros mismos. ¿Hay esperanza, Ramiro, para el ser Siempre, humano? siempre hay esperanza, mientras, como se dice, uno viva, pues hay esperanza. ¿De qué depende? De cada uno de nosotros. Yo recuerdo que un querido alumno que fue al centro yoga cuando tenía 15 años, 14 años, ahora es un gran profesor de Hatha Yoga y de biomecánica del yoga. El Rodolfo Benavides me perseguía por los pasillos, me agarraba del pantalón, de la camiseta y me decía, dame un consejo, dame un consejo. Y le dije, mira, solo hay un consejo, sé luz para ti mismo, sé luz para ti mismo. Claro que hay esperanza, todos tenemos una lámpara interior que podemos encender, es decir, esa conciencia que podemos activar y que de ser una conciencia mecánica, maquinal, embotada y estrecha, podamos convertirla en una conciencia amplia, luminosa y sobre todo amorosa. Para ello, y esta es la gran esperanza, hay técnicas, hay métodos, hay enseñanzas, hay instrucciones, pero claro, si a ti un médico, querida Laura, te da para un trastorno que tengas las mejores medicinas y tú las pones en el cajón de la mesilla y no las ingieres, no te sirven para nada. Si todas estas maravillosas enseñanzas y toda esta herencia no la utilizamos, pues no nos sirve para nada. Yo puedo decir que las mentes más luminosas han sido las de los grandes místicos. ¿Y qué hemos hecho con los grandes místicos? Les hemos arrinconado, les hemos amenazado, les hemos matado, porque claro, es que a los poderes instituidos, a las religiones organizadas, a los poderes fácticos, a los políticos, los místicos no les interesan. Los místicos son el verdadero revolucionario insobornable que nadie va a poder meter en su redil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente apartarlos todo lo que podamos como si estuvieran apestados. Mm. ¿Y cómo te gustaría? ¿Qué último mensaje, Ramiro? Bueno, y quizás tienes varios mensajes. Bueno, yo no soy quien para dar mensajes, yo simplemente soy una persona que lleva toda mi vida buscando desde los 6 años de edad o antes, esa es la realidad, muy insatisfecho, eternamente insatisfecho, queriendo un mundo diferente, queriendo un mundo sin horror, sin violencia, sin sangre, queriendo un mundo donde aflore lo mejor del ser humano y podamos amar y abrazar a todos los seres sintientes de la naturaleza, porque si un día el ser humano se da cuenta de lo que ha hecho con los animales, es para enloquecer. Y lo que hemos hecho con los aborígenes y con los indígenas y con los niños y con las mujeres y con los ríos y con los valles. Entonces este no es un mensaje ni mucho menos catastrofista, no, es que es la realidad. Y solamente si uno ve la verdad al desnudo, tal cual es, podrá empezar a cambiar esa realidad. Y si nos diéramos cuenta de que ahora si tú y yo nos propusiéramos encontrar, querida amiga, 1 centímetro del planeta donde no haya habido sangre, no lo podríamos hallar, porque en todo centímetro, y en tu casa ahora mismo, y en la mía, y en todas partes, se ha derramado sangre y se ha provocado dolor y violencia y malestar y hambrunas y miserias, porque siempre miramos a los países desfavorecidos, pero anda,
que los llamados países del bienestar, si esto es el bienestar, con millones y millones de deprimidos, de ansiosos, de suicidios que se ocultan y un largo etcétera, si esto es el bienestar, más vale estar en el malestar. Absolutamente. Mira, justo ayer mi hijo Carlos le pidieron en el colegio que llevara una flor. Y entonces cogimos una flor de aquí debajo de mi casa y la llevó al colegio. Y esta mañana me ha dicho, mira mamá, mi flor. La tenían puesta allí y estaba absolutamente marchita. Y su hermano pequeño, Juan, dijo, fíjate, está marchita, se ha muerto. Y entonces hablé con ellos y les dije, fíjate qué pena, que ayer cortamos la flor, que era muy bonita, pero la hemos cortado y ha muerto al cortarla. ¿Qué sentido tenía eso, no? Pues Próxima vez la hacemos de papel. estamos de alguna manera cortando tantos proyectos maravillosos. Estamos comportándonos de una manera tan salvaje con nosotros mismos, con los demás, que como no modifiquemos las actitudes, es muy difícil que florezca una sociedad totalmente diferente. Por eso todos los grandes sabios, las mentes más luminosas y más amorosas, nos han puesto al corriente de que si realmente queremos que florezca otro tipo de civilización, tiene que empezar por cambiar la mente. Y tenemos que recurrir a todo aquello que nos ayude a cambiar actitudes, comportamientos y maneras egoístas de ser. El ego, que es egoísmo, desde luego es la gran sombra del ser humano. Los animales tienen un tipo de ego muy diferente, por eso el animal no juzga, no es rencoroso, es totalmente amoroso, y por eso yo escribí este libro sobre mi amado hijo, mi gato Emil, lo que aprendí de mi gato Emil. ¿Por qué lo escribí? Porque fue mi gran maestro, me lo enseñó todo sin palabras. Qué importante, me lo enseñó todo a través de la voz del silencio. Absolutamente. Emil, que es ese precioso gato que veo, No, el ¿no? precioso gato. Ah, sí, el precioso Este gato que ves. es Exacto, precioso ese él es cuadro. Emil. Es un dibujo Que ha que mi estado aquí, sobrina. llevo Sí, viéndolo, digo, ¿será bueno, Emil? él es Emil. Es un precioso dibujo que mi sobrina, que es pintora, ¿eh? Wow. Lin, que es pintora Lin Calle, de origen chino, es una gran pintora, pues ella hizo para nosotros. Es Es que creí que precioso. estabas viendo al otro gatito que lo tengo aquí ahora, Ah, que es no. Maurice, No ha que está saludado. por Maurice no aquí ha saludado. y es también totalmente blanco y puro. Ay, Los animales son una bendición y lamentablemente tienen un fatal enemigo que es el ser ser humano. humano. Sin esa Sí, poca sí. lucidez para darse cuenta, ¿verdad? Cuando no hay lucidez, como decíamos, no hay compasión, y cuando no hay compasión, ¿qué hay? Hay injusticia, hay crueldad, hay desamor. Por eso creo, tú me decías un mensaje, no soy quien para dar un mensaje, pero sí diría que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para calmar, esclarecer la mente, y así poco a poco nos daremos cuenta de que eso que llamamos corazón, esa energía preciosa de la compasión, también comience a florecer, y que al primero que beneficia es a uno mismo, no solo a los demás. Creemos que la compasión solo beneficiamos a los demás. No, la Mm. compasión sí que es sanadora, la compasión sí que restaña las grietas del alma. Porque además, algo que me parece tan potente que has dicho antes, nos daremos cuenta de que no estamos separados entre nosotros, sino que estamos todos conectados, que yo soy tú y tú eres yo y tu sufrimiento me afecta y el mío te afecta a ti, cuando Por seamos eso, capaces de ver eso. exacto, por eso hay un adagio en la India que aprendí hace muchos años
que reza: al herirte me hiero. Si realmente viéramos a los demás como parte de nosotros mismos, surgiría esa compasión espontánea, porque nos daríamos cuenta: si yo te hiero a ti, Laura, me estoy hiriendo a mí mismo. Absolutamente. Ramiro, Bueno, pero me alegro mucho como de siempre, este nuevo encuentro. Te envío mis mejores sentimientos y que estés muy bien. lo mismo para ti, infinitas gracias, gracias por compartir conmigo y con todos tu sabiduría y tu bondad, y tu Gracias. bondad. Muchas Gracias. gracias a ti siempre. Cuídate mucho y sigue ejerciendo con todo ánimo tu profesión. Muchísimas gracias, Ramiro. Gracias, cuídate. Gracias. Hasta pronto. Igualmente. Gracias, adiós. Dios.